Buenas, gloria a Dios. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesucristo les tiene unas palabras para decirles el día de hoy. Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Ustedes saben a qué vino Jesucristo al mundo? ¿Se han hecho esa pregunta? A darnos ejemplo de vida, a enseñarle al hombre cómo es que debe vivir para poderse ir a vivir con Él, ¿cierto? En santidad, como Él vivió, como dice la Biblia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que el hombre entienda esto. ¿Cómo el hombre pues puede hacer para alcanzar la santidad? Es necesario que se aparte de su mal camino y llegue a los pies de Jesucristo, que Él lo va a recibir, vivir como Jesucristo vivió. Así es como dice la Biblia. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivir como Jesucristo vivió. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Acá hay una persona que dice que ama mucho a Dios, que lo respeta, que lo ama, que lo sigue, que lo valora, pero esta persona de continuo peca y peca y peca y no se aparta de su pecado. ¿Creen ustedes acaso que si esta persona no se arrepiente y se aparta de su pecado, va a alcanzar la misericordia y el perdón de sus pecados? Es necesario que esta persona se aparte de sus pecados para que pueda alcanzar la misericordia y se arrepienta, ¿cierto? Entonces, cuando se arrepiente y llega a los pies de Jesucristo, Él no lo va a rechazar, Él lo recibe, porque Él lo ama y lo quiere salvar. Él no quiere que ninguna alma se pierda. Eso es necesario que lo entendamos. Él es amor, pero también es que juez justo, ¿cierto? Bueno, habiendo hablado de esto, ya sabemos cuál es el camino. Jesucristo es el camino. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a hablar de otro punto. ¿Saben acaso ustedes lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo cuando fue donde él por la noche? Una vez fue Nicodemo a donde Jesucristo por la noche, y Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo: Rabí. Rabí significa maestro para el que no lo sabía. Rabí, ¿cómo un hombre viejo como yo puede hacer para volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de agua y espíritu, no tendrás entrada en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cierto? Entonces, habiendo dicho esto, en la Biblia dice, en Hechos de los Apóstoles 2:38, dice: arrepentidos todos y bautícesen en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, se le presentó a los discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. ¿Por qué les digo todo esto, toda la palabra junta? Para que ustedes entiendan que hay dos caminos: la salvación y la condenación, y en ustedes está a decidir por cuál se quieren ir, ¿cierto? La salvación con Jesucristo y la salvación y la condenación sin Él, ¿cierto? Ahora bien, vamos a resaltar la palabra el que creyere y fuere bautizado, como dijo Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado. Les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes cuando eran pequeños los bautizaron? Respóndansela. Si los bautizaron, les voy a seguir la siguiente pregunta. Cuando ustedes estaban pequeños, ¿a ustedes les predicaron el evangelio? ¿Ustedes creyeron y voluntariamente se bautizaron? Piensen en eso. Si no lo hicieron, piensen en lo siguiente. Vea lo que dijo Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿cuándo es necesario el bautizo? Ahora, cuando tú ya tienes noción en qué has pecado contra Dios, en qué le has fallado, que tú decías creer en Jesucristo, arrepentirte por tus pecados, apartarte de ellos y bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo,
como ya lo habíamos hablado antes. Habiendo dicho esto, sabemos cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Creer en el Evangelio, arrepentirse por los pecados y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Bueno, vamos para otra parte ya más compleja que todo el mundo piensa saber cuál es la verdad. Yo les voy a hacer una pregunta y se la responden ustedes mentalmente. ¿Saben ustedes cómo se llama Dios? La pregunta es muy sencilla. Hay muchos nombres que le dicen. Vamos a hablarlo en el Antiguo Testamento, ¿cómo le dicen? En el Antiguo Testamento le llaman Jehová y en el Nuevo Testamento Él dio a conocer su nombre, Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? En el mundo andaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién andaba en el mundo? Sí, señores, Jesucristo. ¿Quién más? Y el mundo por Él fue hecho. Vamos a llevarlo un poquito más evidente. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Para que cuando habla Jehová de que estaba en los cielos y que su pueblo estaba llevado injustamente, Él mismo lo dice. Por lo tanto, yo mismo que hablo, estaré con ellos y ellos sabrán mi nombre. Y lo estaba hablando desde el Antiguo Testamento, desde Jehová. ¿Y qué hizo desde el Antiguo Testamento? Vino y dio su nombre. ¿Cuál nombre dio a conocer? El de Jesucristo, porque Él estuvo con ellos y dio a conocer su nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el único que intercede por ti. Es el único que ha dado la vida por ti, que dice que te ama de verdad. El único que te perdona los pecados, al único que tú debes de ir. Piensa tú en cuál camino estás. Ahora bien, para terminar vamos a hacer unas reflexiones. Te voy a hacer una pregunta, respóndetela mentalmente. ¿Tú quieres la salvación? Si es un sí, es necesario que sepas que es eterna. ¿En qué lugar la estás dejando? Piensa, si la estás poniendo en el lugar adecuado o si la estás teniendo en cuenta o no. Piensa tú, ¿en qué lugar la estás dejando? Si la estás dando el lugar que se merece. Y por último, vamos a hacer un ejemplo. Acá hay una persona X del mundo. Esta persona X no decidió seguir a Jesucristo, sino que decidió vivir conforme a su propia sabiduría, pensando que nada más iba a pasar. Algún día a esta persona X le va a tocar presentarse delante de Jesucristo. Y supongamos que Jesucristo le pregunte, bueno, ¿y tú qué hiciste por tu salvación? Y él le responda, es que ni lo intenté. ¿Cómo quedará la conciencia de este hombre por el resto de la eternidad, sabiendo que tuvo tan cerca la salvación y no lo intentó? Tremendo, ¿no? Es necesario creer en el Evangelio, seguir a Jesucristo, luchar por nuestra salvación. Él lo es todo, Él lo dio todo por nosotros. Ahora es cuestión de nosotros darlo todo por Él y dar el paso de fe, seguirlo a Él. Es necesario que entendamos que nuestra salvación es eterna, que no es como dice el mundo que nos vamos a salvar, sino como Dios dice, conforme a su palabra, que nos vamos a salvar. Para todos los que escucharon este video y lo vieron, en el nombre de Jesucristo les deseo muchas bendiciones. Jesucristo les bendiga. La gloria y la honra es para mi Señor Jesucristo. Todo es de Él y para Él.